Buenas noches. Primera Samuel, capítulo 20, versículo 28. A ver, alguien que pueda acercarse y le busca a don Carlos el capítulo 20, versículo 28. Desde el versículo 18 en adelante hasta el 27 hay un diálogo muy bonito donde se habla de la luna nueva. La luna nueva es algo muy especial para el pueblo de Israel porque es la luna de los comienzos. Dios en eso le da mucho valor, ¿no es cierto? En tal luna se hace la cosecha, en tal luna se siembra, en tal luna se hace el sembrado, se hace la... ¿cómo se dice más todavía? Se hace la podada. Vieron que hay meses especiales para podar. Es la luna nueva, algo muy especial para el pueblo de Israel, y cuando venía la luna nueva se reunían por 3 días y hacían una fiesta. Quiere decir que comenzaba lo nuevo y entonces se reunían y hacían un sacrificio de algo y comían juntos. El rey Saúl había preparado todo eso para la luna nueva y en esa preparación que estaba haciendo quería tener a todos sus seres queridos y sus capitanes y sus amigos en su mesa. Él, por lo especial que es como rey, se ponía en un lugar muy especial, siempre dando la espalda a la pared. ¿Por qué? Porque en esos eventos puede haber siempre un tumulto y podía ser atacado el rey. Entonces, con la espalda contra la pared, él podía contemplar todo lo que pasaba. Y en eso de que está él contemplando de lo que está pasando, se da cuenta que en un lugar muy especial que él había preparado para David está vacío. Entonces le llamó la atención. El primer día no dijo nada. El segundo día preparó las cosas igual, pero le llamó la atención que también no estaba David y llama a su hijo Jonatán y le dice: hijo, como era el general del ejército, dice: ¿sabes algo de David? Y él le dice: sí, padre, me ha pedido ir a la casa de su padre y estar allí en esa fiesta tan especial. Y Saúl no quedó satisfecho con eso. Sabía que algo se estaba tramando. Y vieron que cuando uno piensa algo, dice: a fulano no lo veo, ¿en qué andará? ¿No es cierto? Suele pasar, ¿no? Dice: no lo veo fulano de tal, ¿en qué andará? ¿Y saben lo que estaba pensando Saúl? Que David había hecho algo impuro y no estaba limpio como para estar en esa fiesta. Miren una cosa, pensaba que había hecho algo incorrecto, ¿no es cierto? Tal vez con malos pensamientos, ¿no es cierto? Se habrá ido por ahí, habrá hecho alguna macana, entonces como está impuro, no viene. Entonces Jonatán le dice al padre que no es así.
Entonces dice, ¿vos sabés algo de él? Entonces cuando le dice si sabe algo, le cuesta a Saúl aceptar esas cosas. Y no solamente que desconfía ahora de David, sino que desconfía también de su hijo Jonatán y lo maltrata. ¿Vieron que cuando uno está nervioso, a veces, como dice Gabriel siempre, se le sale la cadena, ¿no? Entonces empezó a pensar cualquier cosa y como el hijo le respondía bien, ¿no es cierto? Y no se encontraba satisfecho él que le digan los demás lo que él estaba pensando, maltrata incluso a Jonatán. Y lo maltrata de una manera tremenda. Lo maltrata hasta ofendiéndolo. Fíjense lo que le dice, por ejemplo, en el versículo 30. 30. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán, hijo de mala madre. Fíjese qué palabras gruesas dijo. Exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y tu desgracia de madre? Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estará seguro. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues, y está condenado a morir. Miren la bronca que tiene este rey. No solamente se enoja con Dios, se enoja con Dios, ¿sí? ¿Cómo se enoja con Dios? Porque deja lugar, ¿no es cierto?, a la ira que tome posición en su vida. Dejó a Dios de lado y le dio valor a la ira, al enojo. Segundo, ofende a su mujer, porque le dice al hijo, hijo de mala madre. Una palabra muy triste, ¿no es cierto? Como insultándolo. Pero este muchacho no toma el enojo del padre como para refutarle, sino que con tranquilidad le contesta. ¿Y por qué ha de morir?, le reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta, Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Es decir, que le salió a Saúl toda la ira que tiene adentro, no solamente en el lugar que estaba ocupando como rey, no solamente con la esposa, no solamente con el hijo, sino también con David, porque David y Jonatán eran amigos. Entonces, él toma eso como una vergüenza tremenda y lo quiere matar. Y llega un momento que incluso, más adelante vamos a ver, que le tira con una lanza a Jonatán para matarlo. Cosa terrible, la bronca y la ira. Cuando uno es poseído por la bronca, dice que uno pierde el control. ¿No es cierto? Y a veces pierde también la palabra. Empieza a ofender y empieza a agredir. Cuando pasan esas cosas, hay algo que está adentro, que en algún momento sale. ¿Saben lo que es? La maldad, la bronca. La bronca es algo que a Dios no le agrada. En vez de buscar la armonía, él buscaba la bronca. ¿Por qué él lo quería matar a David? Había algo muy especial. Él había perdido de vista lo que era como rey. ¿Por qué? Porque el canto del pueblo retumbaba en sus oídos de una manera que a él lo molestaba muchísimo. Dice que Saúl mató a sus miles
y David mató a sus 10.000. Es decir, que él ve tambalear el poder frente al pueblo. Es decir, que dejan de reconocerlo a él y empiezan a reconocer a otra persona. Y esa persona, que era tan sencilla, tan humilde, ¿no es cierto?, que con ningún armamento, simplemente con unas piedras y una honda, había derribado al jefe de los enemigos, que era Goliat. Y David había hecho muy parentesco con Jonatán. Dice que el alma de David y Jonatán se habían ligado. ¿Saben lo que es ligarse? Se habían hecho muy amigos. Y yo me acordaba de las palabras que dice el Señor: cuando ustedes van a hacer algo, mejor 2 que 1. ¿Se acuerdan? Esas palabras siempre están presentes. Cuando 2 se ponen de acuerdo, aún más dice el Señor, ¿qué es lo que yo no haría? Quiere decir que el Señor se manifiesta siempre. Y en este caso, David y Jonatán se habían hecho muy, muy amigos. Y ahora voy a decir algo con mucho respeto, que de estos textos que acabamos de leer, ¿no es cierto?, la homosexualidad se toma de que David y Jonatán eran homosexuales. Entonces, cuando escuchamos esas cosas, ¿no es cierto?, ¿saben por qué lo dicen ellos? Para justificar la homosexualidad. Pero eso no es así. Había una amistad internamente de ellos, de ser amigos en todas definiciones que tomaban. ¿Por qué? Porque Jonatán, supuestamente cuando muere el padre, tendría que ser él el rey de Israel. Y sin embargo, no le molestó a él que Dios haya elegido a David para que sea rey de Israel, sino que Jonatán ayuda a abrir el camino para que Dios se manifieste en todo su poder. Y esto es lo que está mostrando esta escritura. No murió Jonatán, le tiró la lanza pero no lo mató. Después sí. Y David fue rey normalmente en Israel. Entonces, esto por un lado. Ahora, hay algo, un poquito de agua, alguien le trae a Carlitos, hay algo que es muy importante, que esta amistad que hay entre David y Jonatán se va a manifestar cuando él le dice a David que se esconda en un lugar, y estando escondido en ese lugar, él va a ir a ese lugar, ¿no es cierto?, y va a tirar unas flechas. Y esas flechas que va a tirar, ¿no es cierto?, si él la tira más lejos, que él mande al ayudante de él a ese lugar, ¿no es cierto?, y que vea que esa flecha, David sabe que esas flechas fueron tiradas lejos y él queda escondido. Cuando el muchacho va y encuentra la flecha, le dice: ¿encontraste la flecha? Sí, búscala más adelante. Y la va a buscar y la encuentra. Cuando la encuentra dice: tráemela. Porque sabía que David estaba escondido. Cuando le trae la flecha, vuelve el muchacho al campamento y Jonatán se encuentra de vuelta con David. Y en ese diálogo tan lindo que encuentran, fíjense en lo que dice el versículo 40. Entonces Jonatán le dio sus armas al criado. Vete, le dijo, llévala de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió del escondite y luego de inclinarse 3 veces se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Pues
puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en el nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Ahora, dice que ellos se encontraron y se besaron. El beso, tanto para los hebreos y sirios, era una señal de amistad. En la Biblia nosotros encontramos que Dios nos manda a los hijos de Dios a que cuando nos vemos o nos despidamos, lo recibimos con un beso y lo despedimos con un beso. ¿Por qué? Porque es un vínculo que nos une, que estamos bajo el mismo pensamiento. ¿Ustedes se acuerdan el momento del Señor Jesús cuando Él está en el monte, está orando, y vienen a tomarlo para llevárselo los soldados? ¿Qué le dice Judas a los soldados? Al que yo bese, ese es. Le da señal de quién es el que tienen que ir a buscar. ¿Qué le dice Jesús cuando recibe el beso de Judas? Con un beso entregas al Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El beso es muy particular, hermanos. No hay que confundir beso con lo otro. El beso es tan importante en la vida cristiana que el apóstol Pablo lo lleva a las cartas, tanto en Romanos capítulo 16, versículo 16, dice que cuando nos despedimos, que nos despidamos con un beso. Cuando vamos a 2 Corintios 16, 20, que los hermanos cuando se iban se despedían con un beso. En 2 Corintios 13, 12 también dice que cuando él dejaba el trabajo para seguir su tarea diaria de ir a otro lugar a predicar, se despedía con un beso. En Tesalonicenses también dice que cuando ellos se iban, se despedían con un beso, porque es el centro de la comunión. ¿Por qué se despedían con un beso? Porque no era que se despedían para siempre, si aunque tengamos que partir, en el cielo nos encontramos. ¿Se da cuenta? Nunca un cristiano le dice adiós frente a alguien que parte de este mundo. ¿Por qué? Porque el incrédulo se desespera y dice, no te veo más. Y el cristiano, cuando despide a un hermano que ama de corazón porque Dios le ha dado a ese hermano, le dice, hermano querido, hasta pronto. El cielo nos espera. ¿Se dan cuenta? Hay un lazo que nos une. El lazo de Jonatán y David es el lazo de Dios. Es el lazo del Señor. Es el lazo que está trabajando dentro de ellos. ¿Para qué? Para que sean de bendición. Así pasa con la iglesia. La iglesia se abraza y se besa porque el Señor nos abrazó y nos besó primero. ¿Sabe dónde fuimos besados nosotros? En la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice, consumado es. Ya hice la obra. Y dice, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. ¿Nos damos cuenta? Esa amistad es grande. ¿Y por qué digo amistad? Porque es importante, hermano, que sepamos una cosa. Dice Jesús algo tan importante. No me eligieron ustedes a mí como amigos, sino que yo los elegí a ustedes.
Fíjense en que el Señor eligió a Carlos, eligió a los chicos, eligió a Mario, a Lucy, a Franco, a Estela, a Gabriel y a mí como amigos de Él. Él nos eligió y nos abraza todos los días y quiere que entre nosotros, entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios, haya una amistad sincera y genuina, no sacar ventaja. ¿Qué le pidió algo Jonatán y David? Algo le pidieron. Le dijo, dame algo. Y Jonatán fue y le trajo, ¿saben qué? La armadura que había tenido cuando mató a Goliat. Y se la dio. Es decir, le dio la espada que él tenía. Esa espada que lo acompañaba siempre a Jonatán, se sacó y se la dio a David. Se desprendió de aquello que era la victoria y se la entregó a él. ¿Para qué se la entregó? Como señal de amistad. Y nosotros recibimos en Cristo las señales de la amistad. ¿Cómo vamos a conocer nosotros a Cristo en el cielo? ¿Se imaginan? Por las marcas de la cruz. Las marcas de la cruz. Esas marcas el Señor las tiene para que todas las veamos. Fuimos con las marcas de la cruz comprados y fuimos amigos de Dios porque Cristo se hizo amigo nuestro. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga en esta noche y seamos amigos sinceros los unos con los otros. Amén. Muy bien, te voy a invitar.